Agustín Ramírez era un militante popular que fue asesinado por elementos de la policía bonaerense en julio de 1988. Su muerte sentó uno de los mayores precedentes de gatillo fácil en los jóvenes de las barriadas populares. Un caso aún impune. Factores: responsables políticos, negocios inmobiliarios, testigos secuestrados y torturados. Una vida para los demás, por una causa que aún hoy es fundamental: el uso y la tenencia de la tierra. Ya de chico me decían que me fije en lo que pasaba en el barrio. Buscaba que los padres se organizaran para cuidar de los que estaban en la calle, contaba siempre su madre Francisca Quintana, desde su casa de San Francisco Solano, allí en la localidad de Quilmes, en el Gran Buenos Aires. San Francisco Solano fue el escenario principal de trabajo para Agustín Ramírez, el Capi, uno de los 6 hijos de Francisca y Juan. Los Ramírez llegaron en 1968 a San Francisco Solano cuando solo había campo y no se especulaba con negocios inmobiliarios, como ocurrió en los años 80. A los 13 años Agustín ya era parte de las comunidades eclesiales de base de San Francisco Solano, en la parroquia del padre Raúl Berardo. En ese momento comienza a participar de las reuniones de organización de la tarea y a fortalecer el interés que siempre tuvo por la ayuda hacia los que menos tienen. En 1981, el obispo de la diócesis de Quilmes, Jorge Novak, había calificado la situación social de San Francisco Solano como una ciudad sitiada por el hambre. El padre Berardo comenzó con el trabajo del armado de barrios mediante la recuperación de tierras improductivas en la zona sur. Las familias venían siendo despojadas de sus viviendas desde la capital federal tras el comienzo de la construcción de las autopistas, lo que generaba que a cambio de unos pocos pesos los echaban virtualmente de sus hogares. En 1981, en el mes de septiembre, con una dictadura militar en el poder, el padre Berardo, desde la parroquia de Itatí, al sur del Gran Buenos Aires, veía la necesidad de la gente por un lugar donde vivir. En ese momento fue que San Francisco Solano sería uno de los lugares en los que se dio el puntapié inicial en el país para las hoy llamadas tomas de tierras. Al acercarse a las 2 hectáreas del actual barrio La Paz, las más de 100 familias que estaban organizadas para la construcción de sus viviendas ingresaron al predio. La forma de la toma tuvo una particularidad: dividir las 14 manzanas del barrio y los espacios para las calles. Esta organización fue fruto del trabajo que el padre Berardo tenía en sus filas, a familias enteras. Entre ellas estaba la familia de Agustín Ramírez. El padre Raúl siempre insistía que los terrenos, una vez hechas las tomas, tenían que ser bien divididos. Así, con el tiempo, cada familia podría tener su propia casa, recordó Francisca, la madre de Agustín. La organización de la cual era parte del Capi llevaba el nombre de Pueblo Sin Techo. La tarea a cumplir dentro de la organización, que significaba una toma de tierras, era inmensa. Siempre dispuesto a estar en todo lugar donde sea necesario. Organizar a las familias para defender la toma era vital, y esa era una de las labores que cumplía junto con otros compañeros de las comunidades cristianas de base. A partir de esta primera toma en 1981, surgen todas las restantes, que se expanden inclusive a las localidades de Florencio Varela, La Matanza, Morón y Moreno, todo en el Gran Buenos Aires, con el transcurrir de los años. Ante los desalojos de la policía de ese entonces, el padre Berardo se ponía en defensa de los vecinos. Raúl siempre estaba al frente de las tomas cuando entraban los milicos. Se ajustaba con las mujeres y con los niños delante de todos, y el resto atrás para que las topadoras no avancen. Así lo cuenta la madre Agustín. Las tomas posteriores que se dieron fueron las del barrio El Tala, Santa Lucía, 2 de Abril, Santa Rosa, y el último fue el barrio Tierras de Jerusalén, en 1986. Estos asentamientos sumaban más de 100 hectáreas.
se calculan más de 1000 familias las que se empiezan a organizar, pudiendo generar lo que actualmente son estos 3 barrios inmensos en San Francisco Solano. La noche era el momento puntual para hacer el ingreso del agua y la comida. El lugar de encuentro era la parroquia del Padre Berardo. Nosotros veíamos a Agustín y a su grupo como compañeros muy arraigados al trabajo territorial y a las comunidades. Se los conocía mucho. Todos lo referenciaban en el movimiento de las comunidades cristianas de base. Cuenta Claudio, compañero de Agustín. El joven militante solano siempre priorizó la militancia social en los barrios antes que la discusión partidaria. La urgencia era el pueblo y la organización por las tierras. La madre de Agustín cuenta también que hubo otros momentos de amenazas muy claras por parte de la policía bonaerense. Fueron varios los avisos que le hicieron notar a Agustín que la tarea que estaba cumpliendo no era bien visto por la política de turno, por la policía y por el negocio inmobiliario de la zona. En una de las marchas que acompañó a Agustín, uno de los policías lo frenó y le dijo que se dejara de joder porque lo iban a hacer boleta, contó su madre Francisca. Varias veces le ofrecieron participar en política partidaria, pero él no quería saber nada. Tenía otras preocupaciones, nunca lo pudieron convencer, explicó la mamá. El equipo social Latinoamérica Gaucha, coordinado por Agustín, tenía una publicación escrita con el nombre homónimo de la organización. Allí se podrían encontrar diversas notas y producciones armadas por los mismos vecinos. Un dato para tener en cuenta en esta publicación de esos años es la aparición de los nombres de los desaparecidos dentro de la revista. Sumado a esto, tenía entre sus líneas datos concretos sobre los negociados inmobiliarios con tierras fiscales de la zona. La revista fue siempre a pulmón y autogestionada por los que participaban del proyecto. La humildad y la entereza de Agustín supo generar una conciencia social en el resto de sus compañeros de militancia cristiana. Una frase cotidiana de Agustín marca a fuego su pensamiento: de nada sirve la vida si no hacemos algo por los demás. Los fogones eran el espacio de charla del grupo de las comunidades de base para poder acercarse a los pibes de la esquina, al que estaba todo el día ahí sentado. A partir de ese espacio creado por Agustín, pueden enterarse de lo que pasaba en el barrio y cómo buscar una salida a esa realidad. Eran tiempos en que no existían ni celular ni redes sociales, solo mate cocido y torta frita. El origen de los movimientos de la militancia cristiana de base conducidos por el sacerdote Raúl Berardo, con sus orígenes en el movimiento Sacerdotes por el Tercer Mundo, todo lo que logró en torno a ese trabajo con sus familias y con los jóvenes del conurbano, engendró en agosto de 1987 a la fundación del primer movimiento de trabajadores desocupados en la capilla Nuestra Señora de las Lágrimas, en San Francisco Solano. La dinámica de construcción evocaba a la realizada por Agustín y sus compañeros. En Florencio Varela se dio origen a este movimiento de desocupados. Las decisiones siempre fueron asamblearias y se convirtió en un espacio donde se pudo recuperar la palabra para poder escucharse y buscar salidas a las crisis sociales. Un informe recuperado de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la provincia de Buenos Aires se refiere a Agustín de la siguiente manera: Ramírez es uno de los cabecillas de un grupo de personas que se dedica a la captación de carenciados sin lugar de residencia para introducirlos en terrenos fiscales y así radicar asentamientos. En 1987, Jorge, el hermano menor de Agustín, tuvo que dejar la escuela secundaria por un tiempo, por las amenazas y persecuciones que venía padeciendo. Apenas días antes de ser asesinado, Agustín decide el 24 de mayo de 1988 radicar una denuncia en la comisaría de Rafael Calzada, no solo por las amenazas, sino tras la represión que habían sufrido los vecinos el día 9 de abril en el intento de ocupar 10 hectáreas, las que tenían como destino el negocio inmobiliario. El 5 de junio de 1988 por la noche marca el final de la vida de Agustín Ramírez. Camino al asentamiento San Martín, ubicado en las calles 826 y 898,
es interceptado por integrantes aparentemente de la policía bonaerense de entonces. Su tarea esa noche era llevar unos postes de luz para la toma, pero no la pudo cumplir. Su cuerpo fue encontrado sin vida y con evidentes muestras de haber sufrido torturas y vejaciones. Javier Sotelo, amigo del Capi, estaba presente al momento de la muerte, y su camino fue el mismo, asesinado por los mismos sicarios, por estar en el momento equivocado, en el lugar equivocado. Al ser asesinado Agustín, la ambulancia que viene a llevárselo tiene una particularidad que nadie imaginó. Su enfermero, Florencio Reyes, era amigo de Agustín y fue quien debió trasladarlo en la ambulancia. Pasó a ser el testigo primordial de la causa al ver las torturas y los golpes sufridos por el joven militante de San Francisco Solano. La causa estuvo a cargo del juzgado número 2 de La Plata y, como suele suceder, el crimen quedó impune. Uno de los datos más relevantes para ubicar bien las fichas del rompecabezas de responsabilidades políticas y empresariales de la muerte de Agustín está en la toma del barrio hoy llamado Tierras de Jerusalén. Esta toma de tierras generó problemas con los dueños de una inmobiliaria conocida de la zona. La peregrinación al cementerio de Rafael Calzada con el cuerpo del Capi fue histórica. La distancia de donde partieron los restos de Agustín hacia el lugar fue de aproximadamente 10 kilómetros, atravesada por más de 4 cuadras de gente que lo acompañaron en ese momento. Sus matadores jamás se imaginaron que la memoria popular terminaría venciendo y el Capi se convertiría en un mito para los nuevos vecinos de asentamientos, resucitando en los brazos de cada uno de los que lo siguen peleando aún por la tierra y por la dignidad. De hecho, la calle donde vivía Agustín hoy lleva su nombre, al igual que un asentamiento en Florencio Varela y también una escuela en San Francisco Solano. Hoy, el problema de la tierra sigue sin resolverse. Los gobiernos que se sucedieron desde la dictadura militar a la fecha siguen haciéndose los distraídos. Mientras tanto, el ángel de Agustín, el Capi, sigue sobrevolando las luchas populares y acompañando las tomas de tierras en la búsqueda de dignidad. Como ayer fue en Tierras de Jerusalén o en La Sarita, hoy lo es en Campo Tongui o en La Palangana. Esta es la historia de uno de los grandes olvidados de la democracia, Agustín el Capi Ramírez.